Nada de anatomía ni en fisiología, siquiera han visto circulación. ¿No? Bueno, la aorta es la arteria de mayor calibre que tiene el cuerpo y empieza en el corazón y tiene todo un trayecto a lo largo de todo el tronco torácico y abdominal y tiene varias porciones. Tenemos la aorta abdominal, la aorta torácica y el callado de la aorta, que es el que sale del corazón. O sea que está formado por 3 porciones. Para que ustedes tengan una idea del diámetro que tiene, ¿ustedes saben más o menos qué diámetro tiene la aorta? ¿Se imaginan? Imagínense ustedes una manguera de 5 centímetros de diámetro. Ese es el tamaño que tiene la aorta de su corazón. ¿Y el tamaño del corazón? Ajá. ¿Cómo? No, un solo puño. ¿Sí? ¿2? Un puño más o menos. 2 puños pequeñitos. Bueno, ya vamos a ver más en detalle cuando estudiemos histología del corazón. Entonces, las arterias empiezan en la aorta, que es la de mayor calibre, el tronco pulmonar y desde los ventrículos izquierdo y derecho. Todas las arterias tienen la particularidad de que tienen una pared arterial que es fuerte, con cantidades muy importantes de músculo liso y de componentes elásticos. Entonces, ahí ya vamos viendo una diferencia histológica en los vasos sanguíneos. Estas arterias tienen mucha musculatura, mucho músculo liso y muchos componentes elásticos formados por fibras de elastina. Esa es la diferencia entre arterias y venas. Las arterias tienen importante capa muscular lisa y las venas no. Ahora bien, las arterias, de acuerdo a su función y de acuerdo a su estructura histológica, se dividen en 2 grupos grandes, las que son musculares y las que son elásticas. Y ya por el nombre podemos ir viendo qué diferencias van a tener cada una. ¿Qué van a tener más las musculares? Las paredes van a predominar las fibras musculares, o sea, van a tener una pared con gran cantidad de fibras musculares, mientras que las elásticas van a tener una pared donde predominen las membranas elásticas. ¿Sí? Bueno. Y aquí tenemos un dibujo que esquematiza la estructura histológica de una arteria. De nuevo, es como si fuera un tubo que lo seccionamos. Hemos dicho que estaba formado por una túnica interna, que es... Bien. Una membrana elástica, la túnica media y la túnica externa. Eso es para una arteria en general. ¿Qué es lo que va a variar entre una arteria muscular y una arteria elástica? Va a variar esta membrana elástica y esta túnica media, porque la túnica media está formada por células musculares y la membrana elástica está formada por fibras de elastina. En las arterias musculares esta túnica será más ancha que en las elásticas y en las elásticas exactamente al revés. ¿Sí? Entonces, en las arterias tenemos una lámina elástica interna que separa la túnica íntima de la media y una lámina elástica externa que separa la media de la adventicia. ¿Sí? Parece chino básico, pero si lo ven en el dibujo, la membrana elástica que separa la túnica media de la túnica interna. ¿Sí? Y esta otra, exactamente. La lámina elástica externa separa la túnica media de la adventicia, que es la última. La adventicia no está mostrada en este esquema, no sé si se dan cuenta. Bueno, ahora vamos a ver, hemos dicho entonces que las arterias las clasificamos de acuerdo a la proporción que tienen células musculares o elásticas o fibras elásticas en arterias musculares y elásticas. Las arterias elásticas tienen la característica de que tienen un diámetro superior a 10 milímetros, o sea, son más grandes de 1 centímetro de diámetro,
Como ejemplo de arterias elásticas, la más importante es la aorta. Es por excelencia la arteria elástica más grande del organismo. Después tenemos todo el conjunto del tronco pulmonar. ¿Quiénes forman el tronco pulmonar? Las arterias pulmonares. ¿Desde dónde van las arterias pulmonares? Su nombre lo indica, van desde dónde. Del corazón a los pulmones. También como ejemplo de arterias elásticas tenemos la arteria carótida. ¿Dónde está la arteria carótida? Muy bien. Las arterias subclavias, también. Y las arterias coronarias. ¿Qué son las arterias coronarias? Las arterias coronarias son un conjunto especial de arterias que irriga el corazón. O sea, el corazón, como todo órgano y como todo músculo, necesita nutrirse a través de un sistema de vasculatura que está formado por las arterias coronarias. Las arterias elásticas entonces tienen una túnica íntima de células endoteliales aplanadas. Si uno la ve al microscopio electrónico, esas células endoteliales, ¿qué es lo que vería? Vería que están muy unidas, muy pegadas entre sí a través de sonula occludens. ¿Qué son las sonula occludens? Eso era una pregunta del parcial, ¿no? Exactamente, pero es un tipo de ¿qué? ¿De qué? Está bien, más fuerte decirlo. ¿Qué es? Decirlo más fuerte. Es una especialización de la membrana lateral de las células, ¿se acuerdan? Bueno. El citoplasma de estas células tiene muchas vesículas. ¿Por qué? Porque estas células endoteliales tienen que hacer de barrera para la difusión de nutrientes, de gases y de solutos a través de ese vaso sanguíneo. Por lo tanto, tienen que tener un sistema de transporte muy importante en la célula. Además, ese endotelio está apoyado sobre una lámina basal. Ustedes se acuerdan que todos los epitelios tenían una capa de lámina basal, que es el que nutre al epitelio. ¿Sí? La túnica media de estas arterias elásticas es la más importante y es lo que le da el nombre a las arterias. ¿Por qué? Porque está formada por casi 50 membranas elásticas fenestradas. Esas membranas elásticas están dentro de las células musculares lisas de la túnica media. Contienen mucho colágeno y están incluidas en una sustancia intercelular que está formada principalmente por estas moléculas que se llaman proteoglucanos. Todas estas características dan a la túnica media su capacidad de elasticidad. Cuando ustedes estudian fisiología, van a ver que las arterias elásticas son las que regulan principalmente la presión arterial, porque tienen la capacidad de expandirse y contraerse frente a distintos estímulos y de esa forma regular el flujo sanguíneo, porque la presión arterial no es otra cosa que ¿qué? Biofísica, fisiología. A menor diámetro, Nada. mayor presión. ¿Qué es la presión arterial? ¿Cómo definimos la presión? La presión que ejercen los líquidos, los fluidos sobre las paredes de las arterias. La presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos que las contienen. Esa presión arterial está regulada por muchos factores y uno de esos factores es la elasticidad del sistema microvascular formado por las arterias elásticas. Y finalmente la capa externa de las arterias elásticas es la adventicia, que hemos dicho qué tipo de tejido eran. Conectivo. Está compuesto por tejido conectivo, que mayormente tiene gran cantidad de fibras de colágeno y contiene vasos sanguíneos y linfáticos, ¿sí? Esta túnica adventicia, acuérdense que es la que une al vaso al resto de los órganos y los mantiene fijos en su posición. Y aquí vamos a ver un corte histológico de un esquema de una arteria elástica.
Si ustedes ven, esta es la imagen histológica de un corte transversal de una arteria. Si ustedes se imaginan, esto es todo redondo así. Y solo se muestra esta pequeña porción de la pared. ¿Esto qué es? La capa externa. ¿Cómo se llama la capa externa? ¿Túnica? Túnica adventicia. ¿Y está formada por qué tipo de tejido? Conectivo. Tejido conectivo. Muy bien. ¿Le sigue? Sería la fibra. La túnica media, que está formada por células musculares con gran cantidad de ¿qué? Fibras elásticas. Es la característica de las arterias elásticas. Y la última, que apenas se ve aquí como una delgada capa, la interna o túnica íntima, que está formada por endotelio. Muy bien. Aquí en este otro dibujo lo mismo. Esta parte, ahora estamos al revés. A ver si identificamos cuál es la parte interna y cuál es la parte externa de este vaso sanguíneo. La de abajo es la externa. Esta de abajo es la externa. Exacto. Esta es la túnica adventicia, esta es la túnica media y esta es la túnica íntima. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen que ir aprendiendo a diferenciar estos cortes histológicos cuando vayan viendo los vasos sanguíneos, para que después comparen la estructura de las arterias elásticas con las musculares y la de las arterias con las venas. Ahora vamos a ver las musculares. Hemos dicho que las musculares tienen la misma estructura, una adventicia, una media y una íntima. La diferencia va a estar en la media. ¿Sí? ¿Qué funciones cumplen estas arterias musculares? Constituyen la mayor parte de las arterias del organismo. Tienen tamaños que van desde un centímetro hasta 0,1 milímetros de diámetro. Imagínense 0,1 milímetros de diámetro. O sea, muchísimo más delgada que un simple cabello. La pared es relativamente gruesa. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de musculatura lisa. Y posee una túnica media que le da el nombre a estas arterias, por eso se llaman arterias musculares. Vamos a ver la íntima. La íntima es exactamente igual que la íntima de las elásticas. Está compuesta por células endoteliales separadas por una lámina basal. El endotelio es exactamente igual que a las de las elásticas. Y en las arterias musculares más grandes se observa una capa de tejido conectivo subendotelial. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Y vamos a la que es importante, la túnica media, que está formada por células musculares. En las grandes arterias tienen tanto músculo y tantas capas musculares que pueden llegar a tener hasta 10 capas musculares. En las arterias pequeñas pueden tener entre 4 y 10 capas musculares. Y en las arterias grandes, esa lámina elástica externa forma una transición entre la túnica adventicia y una línea limitante. Y finalmente la adventicia es exactamente igual a las de las arterias elásticas, es un poquito más gruesa y también se compone de tejido conectivo. ¿Sí? Y ahora vamos al esquema. Esta es la imagen histológica, a ver si identifican cuál es la parte interna del vaso y cuál es la externa. La de abajo es la externa, muy bien. Esto que ven acá es la adventicia, tejido conectivo. ¿Ven cómo es la forma del tejido conectivo? ¿Qué tipo de células forman el tejido conectivo? ¿Cuáles son las principales células del tejido conectivo? Fibroblastos, exactamente, fibroblastos. Esto que ven aquí ustedes son fibroblastos. Todas estas capas de células que ven acá es la túnica media, que hemos dicho que hasta cuántas capas de qué células. Células musculares, exactamente. Y esto que vemos aquí, bien delgado, es la túnica íntima. No. ¿Ven entonces la diferencia entre arterias musculares y arterias elásticas? La diferencia está acá, en la túnica media. Unas tienen muchas capas musculares
y otras tienen pocas capas musculares pero con gran cantidad de fibras elásticas. Sí. ¿Cómo? Paz positivo. Paz positivo significa, ¿se acuerdan cuando hemos estudiado coloraciones? Bueno, ¿qué teñía la coloración de paz? ¿Cómo? Glúcidos. Glucógeno principalmente. Esas células son ricas en glucógeno. Por eso significa que son paz positivas. ¿Y para qué sirve el glucógeno? Energía, exactamente. Las células musculares tienen que tener una gran cantidad de reserva de glucógeno porque se tienen que contraer. ¿Cómo? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí hemos visto toda la histología de los grandes vasos. Ahora vamos a ver los vasos más pequeños que hemos dicho que se llaman capilares. Los capilares son los vasos más pequeños, microscópicos, no se ven a simple vista,